La victimización de mujeres prostitutas está infravalorada. Prácticamente un 90% de estas mujeres han sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte de los clientes o los proxenetas en el marco de su trabajo, según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña. A la violencia muchas veces relacionada con la práctica del sexo de pago se le añaden otras experiencias de victimización, como haber sufrido abuso sexual en la infancia o violencia en las relaciones de pareja. La necesidad o en ocasiones la obligación, como es el caso de la trata, está detrás de muchas de estas mujeres, lo que las pone en una situación de inferioridad y especial vulnerabilidad con respecto a los hombres que contratan sus servicios. Lugares apartados, horas intempestivas, la privacidad casi llevada al extremo representa un peligro del que muchas no han podido escapar. El cuerpo de la viguesa Judit Muñoz fue hallado detrás de un contenedor en un polígono industrial de As Gándaras, en Porriño, Pontevedra. El de Aurora da Cuña, tirado junto a unas piedras en un paraje apartado del municipio ourensano de Maside. En este capítulo de Fundido a Negro hablamos de la prostitución. El mal nombrado oficio más antiguo del mundo y uno de los que apareja mayores factores de riesgo. Y es que la criminología no estudia solo qué factores sociales contribuyen a la conducta delictiva, sino también qué factores contribuyen a la victimización, a que una persona tenga más posibilidades de convertirse en víctima. Las mujeres que ejercen la prostitución son un ejemplo claro de víctimas múltiples, por sus características personales, ser mujer y generalmente joven, también sociales, muchas veces sin recursos económicos, estudios o formación, suelen ser la cabeza de familia y no gozan de una red de apoyo de amistades. También destacan sus antecedentes, haber sufrido abusos o malos tratos en la infancia o haberlos percibido en su núcleo familiar. Y por supuesto factores propiamente laborales, como trabajar casi siempre fuera de casa, fuera de un entorno seguro, en horario nocturno, con excesiva intimidad y recelo, y con gran indefensión frente a los abusos de muchos clientes. Además, la estigmatización que todavía se tiene con respecto a ellas hace que muchas veces descarten por completo denunciar estos episodios violentos para no sufrir lo que se conoce como una victimización secundaria. La primaria es la propia del delito, una agresión, un abuso, mientras que la secundaria hace referencia a esta revictimización. Por ejemplo, tener que relatar una y otra vez ante policía o juzgados unos hechos traumáticos y al final también que la sociedad los juzgue o incluso los haga de menos por la profesión. Si hay un sentimiento que las define, que las marca, es el miedo. Un miedo que proviene de la indefensión ante sus clientes, ante el hecho de que por pagar tienen derecho a hacer con ellas lo que quieran. Así ocurrió con la viguesa Judit Muñoz González. Tenía 37 años cuando fue asfixiada con un paño el 18 de noviembre de 2023, cuando se encontraba trabajando. Su cadáver se halló en un polígono industrial de Oporriño, detrás de unos contenedores de basura. Se trata de un caso todavía en instrucción, en investigación, y donde la demora de la justicia casi provoca la salida de prisión del hasta ahora único sospechoso, un cliente que se citó con ella esa noche en Vigo. Judit Muñoz nació en Ourense. Tenía una niña pequeña que vivía con su abuela en este municipio gallego, porque Judit se mudó a Vigo varios años antes, precisamente para ofrecer una vida mejor a su hija. Se trataba de una persona casi en riesgo de exclusión social. Vivía en una casa ocupa, completamente inhabitable, y lo digo en primera persona porque accedimos con otros compañeros de prensa al interior y era un destrozo. A mayores, Judit era especialmente vulnerable, ya que había sufrido malos tratos por parte de 2 parejas anteriores. La mujer constaba en el programa Biogen, que es el sistema de protección para víctimas de violencia de género, y su caso estaba controlado por la policía local de Vigo. Estos profesionales, atendiendo al riesgo de sufrir una nueva agresión, realizan controles y llamadas periódicas a las mujeres, a las víctimas, para conocer su situación actual. Si el agresor las llama, las vigila, las contacta, y si fuese necesario aumentar este acompañamiento o vigilancia policial. El agente a cargo del expediente de Judit la llamó varias semanas antes del crimen, pero no fueron capaces de localizarla, ni a través del teléfono, ni en la dirección que ella había aportado. Judit vivía entonces en una casa abandonada del Camiño Redomeira, en Vigo, que es una zona especialmente complicada, con un alto índice de ocupación, con el que era entonces su pareja, un hombre brasileño. Como era habitual, en este caso el sábado 18 de noviembre de 2023,
salió de Redomeira para ir a Berbés, el barrio pesquero de la ciudad, donde ejercía la prostitución. Así se lo había dicho a varios conocidos y así lo acabó confirmando la geolocalización de su teléfono móvil, que la ubica en ese entorno desde las 11 de la noche hasta ya pasada la madrugada. No estaba sola y en las horas siguientes, de hecho, su terminal constata que viajaba a bordo de un vehículo que se movió por la zona del Valmiñor, municipios del sur de Pontevedra, que después regresó a Vigo, donde estuvo un tiempo en Travesía de Vigo, que es otra calle de la ciudad, hasta que pasadas las 4 de la madrugada, ya del domingo día 19, transitó por el entorno del aeropuerto de Vigo para tomar dirección a Mos y Porriño, otros 2 municipios colindantes al municipio vigués. A las 4:12 de la madrugada, Judith escribió su último mensaje de WhatsApp a un amigo con el que se comunicó varias veces esa noche y al que le dijo que en media hora estaría de regreso, pero nunca lo hizo. A las 6:04, el móvil de Judith dejó de dar señales para siempre y 5 días después, el jueves 23 de noviembre, su cadáver fue hallado en el polígono porriñés de As Gándaras, entre un contenedor y un muro, en una zona de silvas, con signos evidentes de asfixia al hallarse un pañuelo de microfibra en su boca. Estaba vestida, pero no estaba allí ni su bolso ni su móvil. De inmediato, el objetivo de la Guardia Civil, que por demarcación se hizo cargo del caso, fue dar con el novio, pareja o expareja, de Judith, que según sus amigos y otros vecinos de Camiño Redomeira, donde vivía, llevaba varios días desaparecido. Esta línea de investigación se agotó pronto. No trascendió la coartada, pero se descartó su participación en el crimen a pesar de que había sido condenado por maltratarla. Pasó entonces a un primer plano su trabajo, la prostitución. Tras descartar al novio, la hipótesis señalaba a ese cliente con el que Judith se fue de madrugada. El paño que se halló en la boca de la mujer era de estos que guardamos todos en la guantera de los coches o furgonetas para limpiar los cristales cuando se empañan. Las sospechas de los agentes apuntaban a que el cliente contrató los servicios de Judith en Vigo, la llevó en coche hasta el polígono industrial, oscuro, solitario y sin vigilancia, es decir, un sitio propicio para hacer con ella lo que le diera la gana y no ser visto. Y presuntamente, tras una discusión entre ambos, el autor asfixió a Judith con el paño. En este paño se hallaron restos de semen, saliva y hasta 8 pelos humanos, pero ninguna coincidencia con las bases de datos policiales. Los agentes se entrevistaron con muchas de las amigas de Judith por si alguna conocía con quién había quedado esa noche. Y ahí saltaron 2 posibles sospechosos, 2 clientes con los que se relacionó a esta mujer en la noche del crimen. Uno de ellos con bastante mala fama, o al menos así se refirieron las compañeras de Judith. Uno de los amigos con los que Judith chateó esa noche recibió un mensaje de la mujer diciéndole que había tenido un encontronazo con un cliente que no le quería pagar. Así que el siguiente paso policial fue establecer una línea temporal de los movimientos de la joven a través de su teléfono móvil, a ver si este mismo recorrido coincidía con el de alguno de los 2 sospechosos. Bingo. Tras 5 meses de pesquisas y cruzado de datos de posicionamiento y geolocalización de los móviles de víctima y clientes, la Guardia Civil detuvo en abril de 2024 a Casimiro Feijó, un vecino de 53 años de Pazos de Borbén, un municipio también del sur de Pontevedra, que había vivido durante años en Venezuela, pero que había regresado junto a su familia. Dar con él fue bastante sencillo. Feijó se encontraba desde hacía unas semanas cumpliendo prisión en la cárcel de Alhama por robos con intimidación y agresión sexual a otras mujeres. Hasta hace unos años vivió en Venezuela, donde estuvo encarcelado en relación con el crimen de su anterior pareja en 2010, una mujer también llamada Judith, que murió por asfixia también, y cuyo cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición y calcinado en un terreno cerca de su casa. Tras su arresto, Casimiro Feijó se acogió a su derecho a no declarar, y aunque ya estuviese en prisión por otras causas, la jueza de Porriño que instruye el crimen de Judith decretó su ingreso en prisión provisional. Imaginaros que por los delitos anteriores cumpliese ya su condena en breves, pues tendría que seguir dentro del centro penitenciario de forma preventiva por el homicidio de la joven. Para la jueza fue clave el posicionamiento de los teléfonos de ambos, que los sitúa juntos a la misma hora y en varios puntos de Vigo y de Porriño, donde finalmente se halló el cuerpo sin vida de la mujer.
Casimiro, en su primera declaración judicial, no niega haber estado con ella, tal y como confirman los posicionamientos de los terminales móviles. Pero eso no significa que él la hubiese matado, solo que estuvo con ella la noche del crimen. La clave está, sin duda, en las pruebas de ADN, en el cotejo de su ADN, con los restos hallados en el paño que tenía en la boca Judith y con el que fue asfixiada. Lo cierto es que hace un año que se remitieron estos restos biológicos de Casimiro al Instituto de Toxicología de Madrid para averiguar si coinciden o no con los hallados en el paño. A fecha de esta semana, principios de junio, los resultados todavía no han llegado. ¿Qué motivó esto? Pues que la abogada de Casimiro Feijóo plantease un recurso ante la Audiencia Provincial exigiendo la libertad preventiva de su defendido ante la falta de pruebas o la inconsistencia de las mismas. Su argumento fue el que comentamos anteriormente, que aunque pasasen la noche juntos o parte de la noche juntos, no implica necesariamente que la matase. Es más, la Guardia Civil también localizó el coche de Casimiro y de él no extrajeron nada que lo relacionase delictivamente con Judith. Tampoco encontraron nada de interés para la investigación en el móvil de él tras el volcado de sus imágenes, vídeos y conversaciones. Ni la Fiscalía ni el juzgado vieron en los posicionamientos GPS de los móviles carga probatoria suficiente como para mantenerlo en prisión. Y en vista de la tardanza de los análisis de toxicología, del semen y de los pelos, la jueza ordenó su puesta en libertad. Casimiro sigue en prisión porque tiene otras causas pendientes por cumplir, pero de no ser así, podría ya estar en la calle a la espera de juicio. Este miedo o desprotección del que hablábamos antes por la inferencia del cliente, que abusa de esta situación o de esta posición de superioridad, estaría o parece estar detrás del crimen de Judith. Una discusión por el pago de sus servicios, bueno, mejor dicho, una negativa a pagarle lo que la joven le exigía. Algo similar, aunque la versión del condenado dista por completo de la de un cliente resentido, sino agraviado, está detrás del crimen de Aurora da Cunha Brito, de 58 años y natural de Viana do Castelo, en Portugal, aunque residente en Ourense, en el barrio de Aponte, desde hace muchos años con sus 2 hijos mayores y su marido. Aurora ejercía la prostitución para mantener y cuidar de su familia. Su cadáver fue hallado en noviembre de 2005 en una cuneta de la carretera de Listanco, en Maside, un municipio pequeño de la comarca de O Carballiño, eminentemente rural y arteriado por una única carretera nacional. Allí, sobre unas piedras, apareció el cuerpo sin vida de Aurora, con claros síntomas de haber sido asesinada. Tenía importantes hematomas en el cuello que tras la autopsia confirmaron el estrangulamiento. La noche del 21 de noviembre, Aurora estaba ejerciendo la prostitución en la zona de la Alameda de Ourense, en pleno centro de la ciudad, junto al casco histórico. Allí se topó con un cliente con el que convino el precio de su servicio, 70 euros, y se marcharon en su coche. Nunca más se la vería con vida. Su muerte no se trató al comienzo de la investigación como una muerte criminal, sí violenta pero no de carácter homicida. Lo explico. Los fallecimientos, según su etiología, pueden ser violentos o naturales. En las muertes naturales se incluyen enfermedades cardiovasculares, digestivas, respiratorias, cualquier patología médica. Las violentas, en cambio, se dividen en accidentales, que encontramos los traumatismos por caída, por ejemplo, un mal golpe. Luego están las homicidas, que son muertes causadas por un tercero, que van desde la asfixia a un apuñalamiento, y las suicidas, que son conductas autolíticas con resultado de muerte, habitualmente ahorcamientos. Bueno, pues en el caso de Aurora se sospechó de una posible muerte accidental y que las marcas o hematomas que tenía en el cuello podrían ser consecuencia del traslado del cadáver. Se remitieron muestras de tejidos y órganos de Aurora al Instituto Toxicológico de Madrid también para su análisis. En Galicia, las 7 ciudades más importantes cuentan con una subdirección del Instituto de Medicina Legal, el IMELGA, pero no cuentan con el equipamiento necesario para hacer un análisis en profundidad. Pueden realizar una primera autopsia, pero en aquellos casos donde la causa de la muerte no sea identificable, se derivan muestras a Madrid para su estudio, y así ocurrió. Mientras esperaban a que los resultados llegasen, poca investigación hubo. Se abordó el pasado de Aurora, su profesión y quién pudo haber sido el cliente que la recogió en la Alameda de Ourense, donde fue vista por última vez.
El caso permaneció frío, sin avances prácticamente hasta el 6 de enero de 2006. Y es que otra prostituta denunció entonces haberse ido con un cliente en su coche y, tras mantener relaciones sexuales, él la intentó estrangular. La mujer contó que cuando estaban en el coche, a la orilla del río Barbaña, le puso las rodillas encima del pecho, la golpeó e intentó asfixiarla. Curiosamente, este es un modus operandi similar al utilizado por el homicida de Aurora. Los agentes de la Guardia Civil relacionaron este caso con el de la mujer asesinada y, tras conocerse los antecedentes del cliente, no dudaron en investigarlo por su presunta participación en el crimen. El cliente se trata de Antonio Gali Balaguer, natural de Valencia pero residente en el concello ourensano de Pereiro desde hacía tiempo. Su recorrido delictivo arranca en 1979, cuando fue condenado por varios delitos de abusos sexuales a menores y también amenazas. Lo gordo llegaría casi 5 años después, cuando Gali se había trasladado a Zaragoza. Vivía en la comarca de Caspe con un matrimonio. Era 1982, cuando el valenciano, mecánico de profesión, se hizo amante de la mujer con la que residía. El marido, que era pastor, se enteró de la infidelidad y, tras una pelea entre ambos, Gali lo mató de un hachazo en la cara y lo enterró. Volvió a la casa y siguió haciendo vida normal. 2 años después, viviendo con su amante y con los 3 hijos de esta, fue detenido por la muerte de otra niña de 11 años a la que agredió sexualmente y ahogó en la bañera, enterrando su cuerpo en una leñera presuntamente tras amenazarle con contar los abusos. Después de las investigaciones correspondientes, la Guardia Civil detuvo a Antonio Gali como autor de la muerte de la niña. Tras reconocer este crimen, confesó que había asesinado al marido de su amante y llevó a los agentes hasta donde lo había enterrado 2 años antes. El cadáver del pastor estaba envuelto en cal y en una manta y fue hallado en un foso que el asesino había tapado con ladrillos. En el momento en el que la Guardia Civil descubrió el cadáver, Antonio Gali, con toda la tranquilidad del mundo, pidió un bocadillo y exclamó cuando vio el cuerpo: «Aún tiene ahí el último cigarro que se fumó». Estos crímenes hicieron que se le condenasen a 25 años de prisión, que cumplió en el penal de Dueso, en Santander, quedando en libertad definitiva después de cumplir sobre 20 años de reclusión en mayo de 2001. Se mudó a Portugal y volvió a las andadas. Fue detenido por tráfico de drogas y cumplió con varias penas de prisión. Hacía solo 15 días que había salido de una cárcel portuguesa condenado por narcotráfico, cuando tuvo lugar el homicidio de Aurora en Maside. Gali fue detenido en marzo de 2006, 3 meses después del crimen, por la Guardia Civil e ingresó en prisión provisional. Reconoció el crimen, pero dijo que fue accidental, que fue un accidente y que no sabía que la había matado. Contó que ella le había robado la cartera cuando la llevaba en coche a un motel. Él se le enfrentó, ella llegó a morderle y a dar volantazos con el coche, así que él la sujetó, dijo, por el cuello hasta que ella se desmayó. La sacó del coche y la dejó en una cuneta donde fue hallada al día siguiente. Comentó en el juicio Gali que se enteró de la muerte de Aurora por la prensa, que él pensaba que solo estaba desmayada. Ni el jurado popular ni el magistrado de la Audiencia Provincial de Ourense creyeron su versión, sobre todo después de escuchar en el juicio a los forenses, que explicaron la fuerza que tuvo que hacer el asesino de Aurora para estrangularla. Casi 3 minutos de presión con las 2 manos. Esta imposibilidad de defensa fue la que argumentó el jurado popular para considerarlo culpable, no de un delito de homicidio como pedía la Fiscalía, sino de asesinato. Finalmente fue condenado a 19 años de prisión. Ingresó en el penal de Alhama, en Pontevedra, y tras cumplir íntegra esta pena, desde el pasado mes de marzo, Antonio Gali Balaguer ya está en libertad. Una persona vulnerable, inocente y respetada socialmente. Estos 3 ítems representan o definen a la víctima idónea, aquella con la que la sociedad en general y casi cualquier particular empatizaría y para quien se exigiría justicia y castigo al malhechor. En el caso de una mujer prostituta todavía persiste ese estigma y muchas veces infravaloración que hace que sus agravios no sean prioritarios, cuando muchas veces, como explicamos antes por su contexto social, personal y laboral, la convierten en una víctima invisible. Cerramos este capítulo con una pregunta al aire: ¿abolir, regular
o despenalizar la prostitución? Marcar vuestra respuesta correcta. Nos escuchamos.